Movilidad de la mano de obra. Es la movilidad de la población activa entre sectores e industrias. La movilidad de la mano de obra es de crucial importancia para poder aprovechar los beneficios derivados de la integración económica internacional. Al mismo tiempo, los trabajadores deben de tener cierta seguridad en lo que respecta a sus perspectivas de empleo e ingresos, así como a sus derechos fundamentales. Los desplazamientos de un lugar de trabajo a otro definen la movilidad geográfica, referentes al contenido del trabajo, sector, tareas y actividades. Definen la movilidad profesional o cambio de profesión. El concepto de movilidad laboral hace referencia a los cambios de empleos que realizan los trabajadores. La movilidad del empleo, que se refiere a la creación y destrucción de puestos de trabajo originadas en empresas que cierran, que nacen o que permanecen en el mercado cambiando su tamaño. El término movilidad geográfica se refiere al desplazamiento espacial entre distintas regiones integradas a la producción. La movilidad sectorial hace referencia a la transferencia de mano de obra de un sector económico a otro. La movilidad profesional es la reconversión de la mano de obra en el interior de un mismo sector económico. Cambio de profesión de categoría socioprofesional de establecimiento. A nivel mundial, el tema de migración ha cobrado una especial relevancia y México no es la excepción, ya sea por el volumen de remesas que recibe de sus personas trabajadoras migrantes, por la problemática que viven las familias al separarlas con las deportaciones, su alto nivel de criminalización y recientemente por el racismo y la xenofobia que encabeza el candidato republicano a la presidencia Donald Trump. Ninguna de esas cosas son ajenas a las mujeres, por el contrario, se podría decir que están en el centro del huracán, ya sea como receptoras de remesas. En México, para muchas jefas de familia es su principal ingreso, si no es que el único. También como trabajadoras migrantes o bien como familiares de migrantes, madres, hermanas, hijas y esposas. Con esta visión tiene una especial relevancia el documento recientemente publicado Una frontera común, un futuro común, una propuesta para la regulación de la movilidad laboral entre Estados Unidos y México. Informe del Center for Global Development realizado por el Grupo de Trabajo sobre Innovaciones en Materias de Cooperación Bilateral para la Regulación de la Movilidad Laboral en el siglo XXI. El grupo de trabajo que lo formuló es muy heterogéneo. Lo conforman académicos tan importantes como el doctor en Economía Gerardo Esquivel, un expresidente de México, Ernesto Zedillo, un exsecretario de Comercio de Estados Unidos y personas que defienden los derechos humanos, funcionarios fronterizos, por mencionar algunos. Según este documento, casi 10% de las personas nacidas en México vive y trabaja en los Estados Unidos, y los mexicanos de nacimiento constituyen por lejos la mayor comunidad de inmigrantes en este último. Por consiguiente, aún los avances más pequeños en el abordaje jurídico y regulatorio de la movilidad laboral podría tener un impacto enorme en los efectos de crear oportunidades y elevar el nivel de vida en ambos lados de la frontera. No obstante, la mayor parte del flujo laboral entre México y Estados Unidos en los últimos 25 años ha sido de carácter ilegal, lo cual ha ido en detrimento tanto de los trabajadores como de la seguridad nacional de ambos países. A pesar de la creciente importancia de otras naciones, seguirá habiendo importantes flujos laborales de mano de obra mexicanos
que complementen el mercado laboral estadounidense. La historia nos enseña que la flexibilidad regulatoria y la cooperación bilateral son las únicas soluciones duraderas. No obstante, las limitaciones presentes en convenios anteriores son una muestra de que esos acuerdos pueden fracasar si no se planifican adecuadamente. La firma de un nuevo convenio laboral bilateral ha de perseguir objetivos diversos, logrando un equilibrio entre ellos. La historia y la geografía implican que la mano de obra mexicana ha sido un impulsor sin igual en la economía estadounidense. La migración internacional es hoy en día un fenómeno complejo del alcance global y de influencia cada vez mayor en la vida económica, social y cultural de México y de Estados Unidos de América, el principal país receptor de inmigrantes mexicanos. Históricamente, el traslado de mexicanos hacia Estados Unidos ha estado presente por más de 100 años, impulsado por factores económicos, demográficos y sociales. En principio, la proximidad geográfica, la demanda de trabajadores agrícolas mexicanos en el país del norte y la incapacidad de la economía mexicana para absorber un contingente de mano de obra en constante crecimiento favorecieron el aumento acelerado tanto de los flujos migratorios como de la población mexicana que reside en dicho país. Más tarde, con la globalización, intervinieron otros factores, como la integración y la recíproca dependencia económica. La mayoría de los movimientos poblacionales responden a motivaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida. Y aunque tradicionalmente los varones han sido los grandes protagonistas de este proceso, cada día más mujeres se suman a las oleadas de migrantes hacia Estados Unidos. En realidad, ellas han participado en el fenómeno migratorio desde su inicio, pero ha sido hasta las últimas décadas que su presencia se ha incrementado de manera considerable y se ha visualizado también precisamente a partir de la importación del enfoque de género y de los estudios de este tipo. Bueno, otra de las consecuencias que han producido los flujos migratorios, así tal como lo afirmábamos, es una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se podría disminuir el conflicto social y político en cuanto a un porcentaje importante de la población producida y productiva que decide emigrar a otro país. Disminuirían los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes producto de este movimiento de las personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado del trabajo. También en este punto me gustaría aclarar que mucho de la mano de obra mexicana se va a Estados Unidos, ya que allá ganan por horas. Obviamente que mientras más horas generen ellos, pues es más lo que ganan. Sin embargo, también yo siento que no hay mucha consecuencia hacia Estados Unidos, ya que en Estados Unidos pagan la obra de mano más barata. Obviamente, pues nosotros como mexicanos o cierta parte de la población mexicana que se va a trabajar para allá, se queda con cierto salario, se conforma con cierto salario, que obviamente yo siento que igual no hay mucha consecuencia hacia el país mexicano, ya que ellos pagan a México, pero de igual forma
Ahora, desde otro punto, en las Américas se presentan flujos migratorios más grandes del mundo, mientras que México se ha convertido en el mayor exportador de inmigrantes. Esto desde mi punto de opinión, ya que como Estados Unidos está como calificado por ser uno de los países de primer mundo y con los mejores salarios y con mejor vida, por así decirlo, muchas personas prefieren irse a Estados Unidos. Sin embargo, esto ha convertido a que México siempre esté como que en la sombra de Estados Unidos. Siempre hemos estado detrás de. Pero pues igual, viéndolo desde otro punto de vista, ellos pues sí dependen de cierta parte. Todo lo que ellos han logrado, muchas personas de las que trabajan en sus empresas o en todo su desarrollo son mexicanos. También Estados Unidos ha llegado a ser el mayor receptor de los inmigrantes a nivel mundial. La migración de México a Estados Unidos se ha generado principalmente por los factores de expulsión como de atracción, aunque se puede establecer que los mayores flujos de inmigración se ha dado cuando el país receptor ha tenido condiciones propicias para la recepción de inmigrantes internacionales. En este sentido coinciden Lowin Pedersini en el 2008, quienes detectaron que la razón más evidente Buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Leiva Antorín. Yo le vengo a hablar sobre las conclusiones de los factores y consecuencias de la movilidad de la mano de obra. Bueno, se dice que en Estados Unidos los inmigrantes representan el 17% de la nación. Esto incluye que son trabajadores indocumentados. Se conoce que son 11 millones, estimado de esos son 8 millones de trabajos que son puro oficio. Se conoce que la mano de obra se va a reducir un 20% en los próximos 5 años. Esto se va a ver muy afectado como tanto en las construcciones, como en las fábricas, como en las agriculturas. Y ahí mismo van a experimentar que va a haber una escasez de trabajo. Y eso va a hacer que las industrias bajen su precio de movilidad para su mano de obra que tienen ellos. Se dice que va a incrementar el precio de las cosas. Y en los años 1995 y 2005 se conoce que aumentó drásticamente el número de trabajadores indocumentados en Estados Unidos. Además, la migración mexicana hacia Estados Unidos se ha disparado inmediatamente después de la crisis económica en México que tuvimos en 1994 a 1995. Esto fue debido a que fundamentalmente hay factores de expulsión. Pues en las décadas recientes el éxodo de trabajadores mexicanos se ha acentuado por la escasez de oportunidades laborales y pues cada vez más los salarios pierden el poder adquisitivo. Y pues la mano de obra que se queda pues aquí en México puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo porque ha disminuido la competencia. Y pues esta última perspectiva denominada válvula de escape ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que se consideran la inmigración de recursos humanos y pues sobre todo los calificados como el proceso de circulación como una circulación del capital humano. Y las consecuencias de la mano de obra para Estados Unidos, pues existe la movilidad horizontal y la vertical. Bueno, la horizontal trata que esta se presenta cuando el trabajador cambia de empleo y para desempeñar otra actividad sin que a él pueda presentarse un cambio sectorial. Y pues la vertical es aquella pues que implica un cambio de jerarquía en el puesto o posición que tiene el trabajador. Pues así puede presentarse dentro del mismo sector. Bueno, muchas gracias.